La Chispa Radio Show. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos para el skirmish, a los Póconos, a jugar paintball. Con todo incluido, desayuno, almuerzo, refrigerio y transporte ejecutivo. ¿Todo eso? ¿Cuánto cuesta? Óyeme, eso no te puede quedar porque si te quedaste en la macate, son 120 dólares viejo. 120. 120, un motor. ¿Un motor? Eso es increíble, señores. Participa con nosotros porque esto es algo familiar. Recuerda, nos vamos para los Póconos a jugar paintball en el skirmish. Se dice skirmish. ¡Tarara! Eso. Sábado 17 de junio a las 7 de la mañana desde University y Fordham Road. Si llegaste tarde, la La macate. macate. Esto no te lo puedes perder porque esto es disfrutar en grande con el mejor equipo. La Chispa Radio Show. La Chispa TV. ¡Uy! Bueno, hoy estamos aquí en La Chispa Radio Show y vamos a hablar de un tema que a todos nos gusta. A todos nos gusta. Ahora, ¿por qué? Porque tiene que ver con sexo. Vamos a hablar sobre la importancia de la educación sexual y la prevención de las enfermedades sexuales. Doctor Emperatriz, ¿cómo está? Bien, gracias. En Cuente- este día caluroso, Sí, muy caluroso. muy caluroso, pero con agua, gracias a Dios. Cuéntenos, ¿cuáles son los primeros pasos a tomar cuando uno quiere evitar? Lo primero hay que hablar de la prevención. Ok. La prevención son las medidas que hay que tomar ¿Y esas son? para que se evite una enfermedad, en este caso de una enfermedad de transmisión sexual. Una ETS, sí. ¿Y cómo se producen esas enfermedades? Pues teniendo relaciones, ¿no? Bueno, sí, ya sean anales, o Sí, rectales, orales y vaginales. Ok. Eso es lo normal, pero también hay otro tipo. Oh, sí. Sabemos. Explíquenos eso, doctora, me No, interesa. porque esas son anormales, tú sabes, se encuentran ok. dentro de la parafilia, pero la hay. Oh, Ya. Bueno, entonces, por lo general, Ok. quien producen estos son gérmenes patógenos, Sí. como por ejemplo los virus, las bacterias, los parásitos Ok. y otros. Ok. Pero ¿cómo se produce eso? La relación de un infectado con una persona sana. Ok, exacto. Entonces, ¿qué vamos ahora a preguntarle? ¿Cuáles son las cosas que puede utilizar? ¿Cuáles son los métodos? Como las medidas. Las medidas, los métodos, las herramientas que puede utilizar una Bueno, persona lo primero es que desde que un niño nace, uno bañándolo, ya uno tiene que irle diciendo, mira, y por sus nombres. Esto es tu pene, estos son tus tetillas. Porque hay gente que comienzan a decirle, eso es un bici, pollito. Eso es, y le comienzan a decir cositas. Ese No, es tú, la dígale por su nombre lo que es. Entonces esa es la importancia de la educación sexual. Ok. También porque se está viendo muchos embarazos en A adolescentes. temprana edad, sí. Sí, pero sobre todo, no solamente el embarazo, sino las enfermedades que trae consigo. Oh, claro. Por ejemplo, como la clamidia, como el HIV, como las verrugas. Ok. Las Sí, cándidas, ¿verdad? Sí, pero que las cándidas más bien son hongos, pero se relacionan con las Ok. tricomonas por lo general, Ok. que son parásitos. Hay más de 30 enfermedades de transmisión sexual. Oh, sí. Wow. Sí. Eso Wow. asusta, eso asusta. Y el HIV, ya sabemos, todavía aún no tiene cura. Pero existe el PrEP. Ya. El PrEP es la pastilla que una vez que usted cree que estuvo con alguien riesgoso, entonces usted se la toma antes de las 72 horas, pero tiene que hablar con su médico, porque el médico es que da la receta. Ok, y todo lo doctora. demás. ¿Y a qué edad debe de hablársele a un niño o adolescente sobre de cómo debe de protegerse para no ser infectado por alguna enfermedad? Como dije anteriormente, desde que nacen ya uno debe de, según su edad, irle diciendo cositas. Sí, pero la Pero ya cuando le toca en la adolescencia, como por ejemplo, si es una niña precoz, porque hay gente precoz, porque yo le pregunté una vez a mi mamá, mami, ¿qué son los homosexuales? Y yo tenía 8 años. Ok, ok. ¿Me entiendes? Mi mamá me dijo un hombre que le gusta a otro hombre. Ya. Es decir, hay que contestarle de acuerdo a la edad. Ya. Si la niña te dice algo, pero tú tienes que contestarle cómo es, pero de acuerdo a su edad. Doctora, continuando, perdona. No, tranquila, tranquila. Continuando lo que usted dice, acuérdese que ahora mismo los muchachos están bombardeados de diferentes tipos de información a todos los niveles. Entonces, están más precoces en sabiduría y entendimiento también. Eso también puede ser un riesgo para las familias. Sí, pero lo primero, como acabo de decir, la educación empieza en el hogar. En el hogar, eso Pero es no verdad. Pero nos tienen que ayudar los maestros también, porque Ya. hay gente que ignora, tú me entiendes, muchas cosas, y no saben cómo decírselo. Lo ideal entonces primero viene la educación de los padres
y después, entonces, ellos trasladárselo a los hijos, ayudaban por los maestros, consejeros o médicos. Ok, Oye, disculpa que te interrumpa, yo siempre, ahora que se habla de este tema, he pensado mucho en lo que pasa con las escuelas, acá se le llama escuela, nosotros lo llamamos colegio en Chile, que no hablan mucho de ese tema. Uno normalmente se acerca a un profesor de confianza y le dice, hey, ¿sabe que esto me pasa? Cuando hay uno de confianza, pero normalmente no se habla el tema. ¿En Chile? A nivel global, ese tema es como delicado. He visto algunos casos en algunos colegios que lo están haciendo, pero normalmente no va dentro de la educación de los niños. Yo estuve en un colegio y de padres y monjas y daban educación sexual. Sí, lo que pasa es que lo sacaron ya eso de la La escuela. pregunta que yo quería hacerle era más o menos parecida a esa. ¿Qué tantos tiene que ver la ayuda de que un profesor en una escuela, aparte, le dé una educación sexual a un hijo o que tú en tu casa le des una educación parcial? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál usted la recomienda? O que sea un tercero que no sea ni el profesor, que no sea ni el padre. Y muchas veces de una manera equivocada. Exactamente. Bueno, pero hay consejeros también, hay orientadores. Ok. Pueden también servir como eso. Pero la pregunta mía es la siguiente. La pregunta suya, ¿cuál es? ¿Qué tipo de educación sexual es mejor o cuál viene mejor a la crianza de nuestros hijos o de nosotros? La verdadera, la que se debe de dar de acuerdo a su edad. Cuando ya el niño está preguntando, ahí es que debe de dársele la educación inmediatamente. Okay. La señorita quiere preguntar algo. Claro. Sí, yo creo que nosotros los padres tenemos que dar la información a nuestros hijos. Una vez yo fui a la clínica y ellos cuando tú sales de la clínica te dan condones y uno de mis niños me dice a mi mami, ¿qué es eso? Digo yo, es un sample de perfume. Y me dice la enfermera, pero ¿por qué usted no le contestó la pregunta? Y yo le dije, porque tengo vergüenza. Dice ella, no. Si tu hijo tiene 9 años y te está haciendo la pregunta, tiene que contestársela ahora para que no se lo digan otras personas. Señores, yo fui a mi casa, llevé un brochure que lo tienen en todas las clínicas, llevé condones, cogí una malta india y le enseñé a los niños cómo se usa un condón. Le dije, ábranlo, tóquenlo para que ustedes vean cómo se siente. Y cuando ya lo vieron, ya nadie le puede llenar los ojos a ellos porque ya ellos tienen conocimiento. Exacto. Y es muy bueno que hablamos de ese tema porque ya desde los 8 o 9 años los niños tienen la curiosidad. Y hay que hacerlo, ¿sabe por qué? Porque yo me recuerdo cuando yo era pequeña que iba a la clínica del doctor Dince, que era mi padrino. Él me daba condones, pero yo no sabía. Pero él me lo daba como forma de vejiga, ¿tú me entiendes? Yo me sentaba y él, mira, una vejiguita. Y cuando yo llegué a casa lo encontré y así mismo Entonces mi mamá me dijo, no, eso no son vejigas, son condones, son preservativos. Ya, ahorita Jenny decía que ya hay mucha información en las redes, pero últimamente yo me he enterado de 2 casos de jóvenes, o sea, entre la edad de 15, 16 años, que están padeciendo del papiloma humano. Entonces, si hay tanta información, ¿qué está pasando? ¿Qué falta para que los jóvenes tengan más precaución? Control. Parece ser que la información real no está llegando. Control, porque mi amor. hay esta vacuna y eso entra dentro de la atención primaria de prevención. Sí, pero también yo creo que también entra lo que es la rebeldía del ser humano hacia el sexo, porque recuérdense que no es desde ahora, recuerden cuando llegó el SIDA, que había miles de personas, más millones de personas muriendo. Y como quieran seguían normal. Raco con coco. Mi madre me daba siempre un consejo, me decía, tiene un condón, cuando yo salía, voy a una fiesta, mami, bacán, ya nos vemos. Tome, llévese uno. Pero tu madre te daba el condón, pero no te hablaba de los cuidados. Sí lo hizo, lo hacía a su manera. Pasa que los padres son un poco vergonzosos en ese sentido. Muchas veces hay que contarle las experiencias de uno para que ellos puedan entender un poco más. Eso hacía mi mamá no me hablaba mucho, pero mi papá sí. Mi papá era terrible en eso. Ay, ¿qué pasó? Me compraba, ¿pero qué es eso? Tenemos Doctora, hambre. Hey, no va a dar desayuno ¿Qué ya. es lo que es eso, Doctora, el único Eso fruto va a del ser amor. la función del miembro viril. Ya, pero eso es muy chico, yo no entiendo. ay, un psicólogo, por favor. Hay mucho SIDA, hay mucho VIH positivo, hay mucha enfermedad de transmisión sexual, hay mucho embarazo. Doctora, yo utilizo un método chino. Y en adolescentes sobre todo también. Entonces hay que saber cómo poner un condón. ¿Ustedes saben poner un condón? No, Doctora, sí, tengo saben. Tengo 4 hijos, ¿no? Entonces, Doctora, pero yo utilizo un método chino, doctora. ajá, ¿Cómo? No chicha. Oye,
Excelente método, sobre todo para los adolescentes. Oye, yo tengo la una- abstinencia. Yo tengo una duda La con... doctora quiere mostrar cómo que se usa eso. Yo le voy Doctora, a ¿pero y decir qué es- teóricamente. ¿Y qué es eso? Eso Esto rosado, es doctora, esto. Paleta. condón oh. masculino. Doctora, Y pásame, este es el pásame uno con femenino. salud a la fresa, por favor. Ay. Ay. Oye, Ay. necesitamos una modelo Pero para el una condón modelo. Tiene femenino. todo porque no sé cuál es. Oye, musicólogos que necesitan unos modelos para el condón femenino. Por supuesto. Bueno. Vas a explicar, Pero doctora. entonces, lo primero es que esto no debe de guardarse en una cartera. Sobre todo lo guardan en cartera de hombre, los hombres aquí atrás. ¿Y qué Y pasa? mucho calor. Sí. Entonces se daña el condón. Ok. Luego que tú lo ves, tienes que ver la fecha de expiración. Cuando expiró, porque si expiró, ¿para qué lo vas a usar? Doctora, ¿y esos condones que dicen de sabores, esos químicos no tienen algún efecto o ya están... No pasa nada. Yo lo que oye, quiero oye. que la doctora pase a explicar porque estamos esperando. Exacto. Claro, si el condón tiene que, para ponerse, tiene que estar en una posición erecta, el pene. Si no está en posición erecta, entonces imagínate. No hay nada que poner. No. Hay gente que le dicen de que métete en media vía. Vamos a hacer algo. Por favor, modelo, pase adelante. Ay. Los voluntarios obligados. Oye, ¿va a ser con la banana o va a ser con el...? No. Oye, yo escuché algo de los condones. Bueno, me dijeron cuando era pequeño Entonces, que... aquí, tú ves, ese se supone que está bueno, tiene sus marquitas ahí. Pásale. No está expirado. Ok, ponte de frente. Échate un chingazo a la derecha. Ok, pásale una banana. No, aquí ¿Cómo? que lo haga. Toma. Ok. Toma el condón. Pero la profesional es usted. Ahí mismo. Sí, pero yo soy la Tírate. profesional, pero yo le estoy No, dirigiendo. hacia el otro lado. Ahí. Échate un chingazo hacia pero Hacia ya lo acá, abrí. hacia acá. No, para el otro lado. Ahí. Para acá. El que está bailando antes de colocar el condón, pues sí, también es parte de... ¿No? Hay que dar su bailadita. Hay que dar una especie de danza. Es como esto... Como... Oh, ella está bailando. Ok. Claro. Pues entonces que lo coloque aquí. Ella se cree que la lotería que Pero agárrale la puntita. Señora, le estamos presentando los bolos. ¿Me pueden Bótale dejar el que la aire. doctora, por favor, le explique Sí. cómo Es es? que estamos nerviosos. La puntica, ajá. Entonces presiónala y colócamelo aquí. Porque así. Colócamelo aquí. Ajá. Y desenrolla ahora. Oh, Se my han puesto God. muchos condones. No, hay experiencia, hay experiencia. Oye, Bueno, lo puso rapidísimo. wow. es tuyo. La próxima. Hágase cargo. No duró ni 20 segundos. La próxima. Ni No me la yo. tiene aire. Eso es. Yo me lo pongo así. Oye, yo no lo hago tan rápido. Como dije anteriormente, no debe de estar en una cartera, no debe de presionarse, no debe de tener mucho calor. Entonces uno lo mira a ver si tiene, ¿no, verdad? Suficientemente aire, si está completo. Luego uno viene a las fechas de expedición en el 2025. Ajá, entonces uno ve si tiene la ranurita por donde la vamos a abrir. Uno lo agarra y para saber el sabor también. Exacto. Sí. Ok. Pero ya después que está puesto. Después que está puesto. Sí, no antes. Ok. Ok. Pruébalo, Romerio, ven. Entonces, ¿quién es Espérate, el Romerio. próximo Romerio, voluntario? pruébalo. Perdón. ¿Qué tú haces con eso todavía, Romerio? ¿Y por Es qué te lo estás que mirando? estaba mirando si tiene el sabor de banana. Claro. Oye, la poca experiencia que yo he tenido a través de... Oye, pero ¿qué pasó? En serio. Dicen que hay una especie de un poquito de aire que se forma en la punta del condón y que eso Sí. es bastante peligroso al momento de ponerse Sí, el porque se condón. puede, tú sabes, se puede explotar, se puede romper. Entonces, lo ideal hay que colocarlo. Claro, hay que colocarlo una vez que el pene esté erecto. Hay gente que nunca llegan a tenerlo y entonces hay gente que lo forza. Y a mitad de que le dicen que no es propio de la educación y hasta el mismo medio, tómate la mitad de una viaje. Pero a veces también está así erecto y cuando te lo pones, automáticamente te lo pones baja. ¿Por qué, doctora? Bueno, porque tal vez se le quitó el deseo, digo yo. O quizá... O quizá pensó en Ya- otra ya- cosa. ya entendí, ya Se, entendí. se desenfocó. ¿Qué tan cierto es que uno se puede contagiar al ir al baño? Bueno, en el caso de las mujeres que está más expuesta que el órgano del hombre. Porque uno orina a la distancia, pero ellas se sientan en la taza normalmente. ¿Eso puede ocurrir que haya alguna enfermedad pegada en la taza y que se les contagie? Bueno, si se ponen en contacto directamente, sí, porque hay toallas y hay cosas así, se ponen en contacto directamente.
superficie húmeda, pero si no se ponen en contacto, no. Doctora, yo he estado escuchando últimamente en las noticias acerca del alto porcentaje de las infecciones de la boca, la garganta y ese tipo de cosas por el sexo oral. Entonces, eso va a hacer que las personas últimamente tengan cierto temor o ciertas limitaciones para hacerlo. ¿Qué usted me dice de eso? Sí, es verdad, hay mucho aumento, pero hay protectores dentales también. Yo le llamaría el hule. Que se usan para el cunilingus. Cunilingus. Yeah. Entonces, ya que viendo aquí, me acuerdo de Romero. Romero, ¿qué hiciste con el guineo? Yo me lo comí. ¡Golosa! Hay más si tú quieres. Puedes llamar a tu marido. ¡Venga rápido! El show número 1 de New York.